Se dice que el problema de la Argentina hoy es la herencia que dejó el kirchnerismo, que el gobierno de Cambiemos tiene que arreglar los desaguisados que cometió el kirchnerismo. ¿Es así? Yo creo que la realidad se choca de frente con el relato. Nosotros, o sea, haciendo un análisis, ¿no?, de lo que ocurrió en estos últimos tiempos, cuando terminó el gobierno anterior, no había tarifazos, no hubo devaluación, no había despidos y suspensiones, el país estaba funcionando con problemas, pero estaba funcionando. Tuvieron que admitir que la economía seguía creciendo a pesar de haberlo desmentido en más de una oportunidad, pero Todesca, cuando se hizo cargo del INDEC, admitió que durante el año 2015 la economía había crecido un 2,1%, lo tuvieron que terminar admitiendo. En el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, antes de la devaluación que significó la salida del cepo, había 70.000 millones de dólares, después obviamente por esa devaluación quedaron 45.000 millones de dólares, había reservas que eran reservas genuinas, no eran reservas producto de las políticas de endeudamiento que tomó este gobierno, que creo que dejó a la Argentina endeudada como creo que no lo hizo ningún gobierno hasta el momento. No hay indicadores de que esto sea producto de la pesada herencia. Al contrario, me parece que las políticas justamente que ha aplicado este gobierno, que a nosotros particularmente no nos sorprende porque lo vivimos en la década del 90, que es el relato que nosotros podemos tener. Nosotros en esa época vimos cómo la Argentina se endeudaba, cómo se abrían las importaciones, cómo se devaluó la moneda. Bueno, lo mismo más o menos que ahora, un Estado en retirada donde no controlaba. Y hoy por hoy está ocurriendo prácticamente lo mismo. Y nosotros lo decíamos desde el movimiento sindical rosarino. Si de seguir profundizándose este modelo que plantea este gobierno, nos van a conducir a una crisis similar a la que ocurrió en el año 2001. Entonces, cuando hoy uno ve aparecer en escena nuevamente a Domingo Felipe Cavallo, al Fondo Monetario Internacional, bueno, me parece que ya se encienden todas las luces de alerta como para por lo menos a nosotros nos termina dando la razón de lo que nosotros veníamos diciendo. No tenemos dudas de que estamos yendo por el peor de los caminos. Y a la población en general le tiene que encender la voz de alerta, porque realmente el gobierno ha adoptado la peor de las medidas. Ellos cuando en materia económica, me refiero en general, ¿no? Obviamente, hay una porción muy chica que se ha visto beneficiada por este tipo de medidas. Los sectores concentrados, cuando hablamos de los sectores concentrados, hablamos del campo, hablamos de los sectores mineros, hablamos fundamentalmente del sector financiero. Esos son los grandes sectores que se han beneficiado, pero los sectores mayoritarios, los sectores del trabajo, no, para nada, al contrario. Venimos perdiendo poder adquisitivo de los trabajadores, se nos hace difícil llegar a fin de mes porque las tarifas por un lado, la devaluación por otra, lo que han aumentado los alimentos, la inflación permanentemente, no solamente en alimentos, sino en otras cuestiones que tienen que ver con las prepagas. Bueno, es un combo realmente muy, muy, muy complejo. Se ha perdido mucha calidad de vida en estos años. Entonces uno, obviamente, dice, no quisiera tener razón de lo que vino diciendo prácticamente desde el año 2015 hasta la fecha, pero estos hechos a uno le terminan dando la razón y no hay ningún tipo de duda de que de seguir así y de no cambiar realmente el rumbo de la economía, los argentinos la vamos a pasar muy mal. Ya en el año 2001 nos tuvimos que poner el país al hombro y sacarlo adelante. Hoy estamos en peores condiciones casi, Ojo, todavía creo que falta una etapa más para estar peor. Pero también estamos yendo camino justamente a esa crisis que todos nos acordamos que se terminaron quedando con los bancos, se terminaron quedando con el ahorro de la gente, se terminaron quedando, en el caso de los productores, se terminaron quedando con la tierra. Uno no se olvida de todas las cosas que pasaron, Y en
En la Argentina había un 60% de pobreza, había casi un 50% entre subocupados y desocupados. Realmente estábamos en una situación muy mala. Así que bueno, esto no es. Yo creo que pesada herencia es lo que va a quedar después de este gobierno.